Shalom, shalom familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo nos encontramos en este programa, Torah para la Vida Diaria, donde estudiamos cada semana, gracias a la bendición del Eterno, la porción bíblica semanal, lo que es la Parashá, donde encontramos muchas perlas preciosas para nuestra vida. Ya sabemos que la Parashá, la Torah, es un libro que nos trae a nuestra vida muchas enseñanzas, es el manual de vida. De la misma manera como la persona que compra un microondas no puede meter allí aluminio, objetos metálicos, y en el manual explica el porqué y lo que no debe hacer, así la Torah nos explica el porqué y para qué debemos hacer las cosas y por qué debemos abstenernos a hacer algunas cosas. Y bendito es Hashem por su Torah. En esta semana estudiamos la Parashá, Kitixá. Esta porción la encontramos en el libro de Éxodo 30 en adelante. En esta porción bíblica encontramos muchos puntos importantes e interesantes. En ella vemos lo que es el censo de los israelitas, vemos la fabricación del kior, que es la pileta donde se hacía el lavado, el Cohen, el lavado de las manos y de los pies. También encontramos lo que es de la fabricación del aceite de la unción y de lo que es el ketore, que ingredientes se utilizaba para realizar el ketore, lo que es el incienso. No es el mismo incienso aromático que se venden en las tiendas, sino el incienso que se utilizaba como un olor agradable para Hashem en el templo. También vemos lo que se designa para la construcción del Mishkan. Vemos que se designa lo que es a Bezalel y a Oliach. Bezalel de la tribu de Dan, de Yehudá, y Oliach de la tribu de Dan. También vemos lo que es la importancia del Shabbat. La importancia, esta parte es interesante porque vemos que se está hablando de lo que es la construcción del Mishkan, cada uno de los pasos, y de pronto se intercala lo que es el Shabbat y vuelve otra vez la construcción del Mishkan. Entonces es algo interesante, pues, porque vemos que Hashem establece un principio aquí muy importante, que es lo que es el descanso de la persona, que Hashem, aún así, para una construcción tan sagrada como el Mishkan, Hashem dijo: oye, quiero que descanses un día. De la misma manera como yo descansé en Bereshit, en Génesis, 6 días hizo el cielo y la tierra, el séptimo día se obtuvo respiro. De esta misma manera que quiero que tú descanses, porque tú no eres una máquina, tú eres una creación mía y tú mereces descansar. Pero eso es una enseñanza muy linda, muy bonita, lo que es el descanso y el día de Shabbat, que bueno, hoy en día se ha cambiado por otras religiones, lo han cambiado a otros días, lo han cambiado al día del domingo, y llevando, de decir de alguna manera, la contraria a lo que es la Sagrada Escritura. Pero ese es un tema para otro vídeo, el día de reposo. Vemos que en lo que es la importancia del Shabbat, que habla de esta porción bíblica, se dedica, del capítulo 31 de Éxodo, dedica las 6 versículos completos a hablar de lo que es el descanso. Y después el séptimo versículo, otro versículo dice: y Hashem entregó la Torah. Y es un punto importante porque uno dirá: no, pero primero es la Torah, que habla muchos versículos de la entrega de la Torah, y uno solo, si el Shabbat no importa, habla uno solo del Shabbat. No, pero habla del día de descanso. Y Hashem habla mucho del descanso en esta Parashá y en la Torah, porque es muy importante. Realmente es un tema muy importante, la observancia del Shabbat, la observancia del descanso, porque ahorita en esta era donde el ser humano todo es dinero, no descansa. Todo en su Dios dinero se ahoga, en su Dios dinero fallece y se desfallece y se agota las energías. Vemos que también esta parasha toca temas como lo que es el becerro de oro, se rompen las primeras tablas, la designación de los levitas para el servicio en el santuario. Vemos lo que es que Hashem se le revela a Moshe, la segunda tabla también habla de los 3 atributos de misericordia, y que Hashem termina la parashá con que Hashem renueva su pacto con su pueblo. Esta parashá, de todos los puntos importantes que tiene, y que son muy buenos, que cada uno tiene, como decirlo de alguna manera, mucha tela que cortar, en esta porción bíblica vemos uno de los episodios más dolorosos del pueblo judío, y que hasta el día de hoy ha sido un tema muy fuerte, lo que es el becerro de oro. Y este es un tema que
porque tiene mucha trascendencia. Porque vemos que Hashem, después que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que lo llevó golpeó a Egipto contra las Macoc, abrió el mar para ellos, le entrega la Torá, todos los milagros que Hashem hizo, y aún así se presenta el episodio del becerro de oro. Oye, pero no puede ser, todas las cosas que Hashem ha hecho por ti, y se presenta un becerro de oro en tu vida. La idolatría, no puede ser. Por eso que hay personas que dicen actualmente, no, pero si yo viera tal milagro de Hashem, si yo viera que Hashem hace esto, si yo viera que Hashem hace tal cosa en mi vida, de seguro yo creería. Y realmente es algo falso, porque vemos que la generación del desierto, todos los milagros y prodigios que vio por parte de Hashem, y aún así construyeron el becerro de oro. Entonces por lo menos la persona no puede decir eso, si veo un milagro de Hashem voy a creer, no. Tú vas a creer en Hashem por el simple hecho de que tú quieres creer, no por algo condicional. Es tanto así que si tú crees en Hashem por algo condicional, cuando se acabe eso por lo cual creíste, vas a dejar de creer. Por eso que el concepto de la emuná es un concepto de que tienes que creer porque tienes que creer, más nada. Hashem es Hashem, su Torah es obedecer. Como dijo la escritura, haremos y luego entenderemos, porque si tú lo estás dando a Hashem para nosotros, es bueno. Entonces, ese es el primer mensaje que nos trae la parashá esta semana, con respecto a lo que es el becerro de oro, que es el eje central de la parashá. Pero el punto es, hablando de la Torah, ¿qué significa la Torah para nosotros? ¿Qué es lo más importante? Y es una pregunta que tenemos que contestarnos, porque de allí va a depender si en nuestra vida vamos a fabricar un becerro de oro o no lo vamos a fabricar. ¿Qué es la Torah para nosotros? Y esto tiene que ver con una escala de valores, con la escala de valores que tenemos en nuestra vida. Eso me hace recordar, una vez escuchaba una enseñanza de un rabino, y él decía que la persona, cuando se le cae el iPhone, al hijo se le cae el iPhone, oye, no puede ser, ¿cómo se te va a caer el iPhone? Levántalo, ¿qué tal? Que mira, se te partió la pantalla. Formar todo una algarabía, todo un masloque, todo un problema. Pero si la persona, al hijo se le cae una Torah, dice, oye, no, pero mira, levántate, dale un besito, ya no pasó nada. Pero cuando se le cae un teléfono de última generación, ahí sí forma el problema, la pelea, la discusión. Entonces por lo menos allí, el mensaje que está empaquetado, que está oculto, que tú le estás enviando al subconsciente, al niño, es que la Torah no importa. Levántale y dale un beso y ya está, es algo así, sí. Pero si se te cae, no puede ser posible que se te caiga el iPhone, se te caiga la tablet, o se te caiga un reloj carísimo, un roller. Ese es el problema. Ese es el problema, que la persona, ¿qué es lo más importante para la persona? Y esto radica mucho en la parashá que dice esta semana, lo que es el becerro de oro. Porque vemos que el oro es un material muy precioso, muy valioso. Y en este caso, el pueblo utilizó lo más valioso que tenía para construir su Dios. Que realmente nosotros tenemos que utilizar lo más valioso. Vemos que para allá anterior se utilizaba el oro para construir los implementos del Mizkan. Entonces aquí en esta parashá, el pueblo utiliza lo más valioso que tiene para construir la idolatría. Y a esto nos trae una enseñanza. Esto nos trae una enseñanza porque allí es donde en lo que nosotros le invertimos, es que nos damos de cuenta que es lo más importante para nosotros. Y ahí, en lo más importante para nosotros, es donde nosotros le vamos a dar el tiempo, el amor, la dedicación, y vamos a estar confiados en eso, y le vamos a tener una fe y una esperanza. Y también es importante porque cuando tú le tienes la fe y la esperanza a algo, te vas a sentir más confiado. Y eso es muy importante, porque cuando la persona se siente confiado, se siente en un estado de tranquilidad. Y cuando está en tranquilidad, tiene la paciencia consigo, tiene la paz. Esta palabra es muy importante porque este concepto de lo que es la tranquilidad, la paciencia, la paz, la confianza, tiene un eje fundamental en esta parashá. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo no esperó y se impacientó. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque la impaciencia
e impaciencia, eso no está dentro de los conceptos ni los atributos de Hashem, y mucho menos en sus milagros, en sus promesas. Porque por lo menos cada cosa que tenga que ver con algo espiritual, la persona tiene que trabajarlo fuertemente, porque no existen fórmulas mágicas en la fe, ni algo instantáneo. Todo se tiene que trabajar, dedicar tiempo, atención y constancia y amor. Y eso es aplicable para todo. Eso no solamente es aplicable para los temas de fe, eso es aplicable para todo. Para los estudios, para el trabajo, para el gimnasio, para cada una de las actividades que la persona hace. Hasta para plantar una semilla, la persona tiene que dedicarle un tiempo, atención, tiene que tener constancia, siempre regarla y dedicarle mucho, mucho amor, porque eso va a traer buenos resultados. Entonces, vemos esta parashá, el eje fundamental, el becerro de oro. ¿Por qué el pueblo se impacienta? ¿Y por qué el pueblo peca con el becerro de oro? Muy sencillo, la respuesta es sencilla. La respuesta es por no saber esperar en las promesas de Hashem, por no saber esperar el tiempo de Hashem. Y esto es una enseñanza muy fundamental que se nos trae a nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque la paciencia es clave. La paciencia es clave para saber esperar en las promesas de Hashem. Pero el caso es que si la persona no espera, si la persona se impacienta, la persona va a pasar como dice el capítulo 32.1. ¿Qué es lo que dice el capítulo 32.1? Veamos acá, 32.1. Y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte. Así lo dice el versículo 32.1, está para allá. Entonces, el punto es que cuando la persona se impacienta y no espera, existen dos cosas. Una, la paciencia, y la otra, la impaciencia. La impaciencia, ¿cuál es el fruto de la paciencia? La fe, la emuná, la confianza. Y la impaciencia trae lo que nos muestra la parashá en este capítulo 32.1, que dice la desesperación y la incertidumbre. Y esta es la esencia. Esta es la esencia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, saber confiar en Hashem. Pero cuando la persona confía o no confía en Hashem, la persona siempre va a trabajar. ¿Por qué? Como lo dije, siempre que la persona quiere tener un resultado de algo, tiene que trabajar por ese resultado. Entonces, cuando la persona trabaja, vemos que lo dice, continúa la parashá, primero la impaciencia, ahora no está hablando de lo que es el trabajo, dice el versículo 2, 32.2, y vamos a terminar de leer primero, dice, y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, y se reunió el pueblo junto a Aarón, y le dijeron, levántate, y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, vemos el versículo 2, dice, y les dijo Aarón, quitad los aros que hay en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Es interesante porque cuando las personas, mira, si la persona siempre tiene acciones. ¿Por qué? Porque la persona está en un mundo de acciones. Entonces la persona, si actúa con la paciencia, su fruto va a ser la emuná. Pero si la persona actúa con impaciencia, va a construir la idolatría. Si la persona actúa con paciencia, va a construir la fe. Y esto es interesante porque cada una de las cosas que la persona quiere hacer se va construyendo con pequeños detalles. La persona va para su trabajo diariamente y la persona primero tiene que comenzar el primer detalle, levantarse temprano. Luego tiene que asearse, desayunar, vestirse, o a la inversa, vestirse, desayunar. Y vemos que cada uno de estos detalles va a ser la función grande que es un día laboral y que a su vez va a ser un pago mensual o quincenal. Entonces vemos que cada uno de los detalles los va a llevar para algo. Y vemos que acá el pueblo tomó de las pequeñas cosas para ir en un objetivo negativo. ¿Cuál es? Tomó primero, lo dice el versículo 2, y le dijo a Aarón, quitad los aros en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos. O sea, quitad los aros de vuestras orejas, los aros, cualquier cosa muy pequeña, porque Aarón dijo, bueno, mientras que más se tarde, Moisés le va a dar tiempo a bajar, entonces voy a hacer que se tarde. Entonces ellos buscaron rápido las pequeñas cosas y le entregaron a Aarón, toma, aquí está. La persona empezó a trabajar en su impaciencia, y ese trabajo dio fruto a la construcción de la idolatría que ellos hicieron. Entonces,
El punto, ese es el punto, ese es el detalle que nos trae la parashá, la impaciencia. Porque la impaciencia te lleva a grandes pecados. Vemos que la parashá sigue. Dice que Aarón quitó eso, le mandó a quitar los aros, y que todo el pueblo, dice, y se quitó todo el pueblo los aros de oro que tenía en sus orejas y se la trajeron a Aarón. Vemos el trabajo. La persona estaba trabajando en un objetivo. Y ese es el punto, pues, que ¿en qué es lo que estamos trabajando? Si estamos trabajando para el mal o estamos trabajando para el bien. Si trabajamos para el mal, a ver, Shalom, Dios nos permita. El punto es que nos demos cuenta. Nos demos cuenta antes de llegar al precipicio del becerro de oro. Cuando estamos trabajando y no estamos trabajando para el mal, siempre hay un punto de retorno, hay un punto de teshuvá. Ese es el punto, que nos volvamos en teshuvá, Hashem, antes de llegar al becerro de oro. Porque aquí el pueblo, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Tenía que haberse esperado la impaciencia. Volvemos, este es un tema muy fundamental. Porque, como lo escuché una vez, 5 segundos antes de que ocurra un milagro, la persona pierde la emuná, o la persona se impacienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si de pronto alguien dice, oye, pero sí, yo me he alejado mucho, ya he mandado aquí, ya he quitado los aretes de oro de mis esposas y de mis hijos, ya estoy construyendo un becerro de oro en mi vida, ¿qué puedo hacer? Ahí la teshuvá, suelta esos aretes en el piso y vuélvete a Hashem, porque el problema no es lo que tú estás haciendo mal, el problema es que continúes haciendo el mal. Ahora, ¿por qué fue tan grave el pecado del becerro de oro? ¿Por qué? Porque vemos como tenemos 4 puntos. Primero, las personas se impacientaron, trabajaron en el becerro de oro, detalle a detalle se esforzaron para construir el mal, y al final vemos en el versículo 30, el capítulo 32, versículos 5 y 6, y dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro de oro, e hizo pregonar a Aarón diciendo: fiesta para Hashem será mañana. Y madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocausto y se presentaron sacrificios de paces. Vamos a ver qué dice esta versión. Está la versión Hammercast, está la versión Editorial Jerusalén, que realmente la versión lo que siempre cambia algunas palabras. Y vio Aarón, construyó un altar delante de Hashem, y pregonó a Aarón y dijo: fiesta para Hashem mañana. Entonces madrugaron al otro día, ofrendaron holocaustos, sacrificios, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a festejar. Esa es la gravedad del becerro de oro. La gravedad del becerro de oro es que en ningún momento estuvo la teshuvá presente. Siempre el pueblo estuvo empeñado en: vamos a hacer el becerro de oro, vamos a hacer nuestros ídolos, vamos a hacer nuestros dioses. Y en ningún momento se detuvo: oye, ya. Vamos a analizar, vamos a meditar qué es lo que está pasando, por qué estamos haciendo esto. Y ese es el punto, cuando la persona se pregunta: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? El peor problema que la persona pueda tener es que la persona pierda la paciencia y empieza: no, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Ese es el peor problema que la persona puede tener, que pierda los estribos y empieza a actuar de una manera alocada. Por eso que la Torah es un orden. La Torah viene de la palabra, de su traducción. Torah es instrucción, que tiene que ver con dar en el blanco, en dar en el blanco, enseñarle a la persona a dar en el blanco. Y cuando tú le vas a enseñar a la persona a dar en el blanco, tienes que medir bien hacia dónde vas a lanzar la flecha. Ese es el concepto de la Torah. Entonces el pueblo, cuando hizo el becerro de oro, no midió bien, no esperó a Moisés, trabajaron en hacer el becerro de oro, se esforzaron, y la gota que derramó el vaso fue que celebraron la idolatría. Ese fue el gran problema, porque no era, hicieron el becerro de oro, pero el problema es que disfrutaron de hacer el becerro de oro. Y el punto aquí, el punto principal no es que la persona peque contra Hashem, porque somos humanos, podemos cometer errores. En la Biblia vemos muchos personajes que cometieron muchos errores, y cada uno no lo podemos mencionar, pero para eso está la parashá semanal que podemos ir estudiando, y vemos que todos cometieron errores, pero el punto es que la persona disfrute del pecado, y que la persona diga: vamos a hacer fiesta, vamos, como lo decía, aquí lo dice el versículo, dice: el pueblo se sentó a comer y a beber,
y después se levantaron a jugar. Dice los comentarios que se levantaron a jugar, a entregarse a orgías sexuales. Entonces el problema no era el becerro de oro en sí. El problema el problema era que disfrutaban del pecado y que no hubo la teshuvá. Entonces eso fue lo que eso es lo que le mata la ira de Hashem, como lo dice en el versículo 32:19. ¿Qué dice el versículo de 32:19? Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de la mano y se quebró al pie del monte. Vemos que no solamente Moisés se encendió en ira, sino que Hashem también se molestó y Hashem prometió destruir al pueblo. Y eso es lo que hace encender la ira de Hashem, que estemos pecando, que estemos desviándonos del camino, que nos estemos alejando de la Torah, que estemos pisoteando la Torah, y disfrutemos de ello. Que la persona esté hablando la Shon Hara, esté hablando mal de un amigo y disfruta de ello. Agarra, llama, mira, bueno, vamos a sentarnos, mira, tú sabes que fulanito hizo esto, y eso pasa mucho a las personas en su trabajo diario. Mira, tú sabes que fulanito hizo esto, mengano hizo aquello, y tú, bueno, mira que fulanito le pasó esto, y disfruta, se goza de hablar y de denigrar a otra persona. Y eso es gravísimo, porque cuando la persona está disfrutando del pecado, es allí donde se enciende la ira de Hashem. Y lo único que nos puede acercar a Hashem, que lo único que puede hacer que Hashem aplaque su ira, es la teshuvá. Es la teshuvá lo que hace que Hashem aplaque su ira. Aunque, tristemente, en muchas ocasiones queda la consecuencia. Dice que en el capítulo 31, en el versículo 31 dice, en este caso dice el versículo 31, y regresó Moisés a Hashem y le dijo, por favor, ha pecado este pueblo un pecado grave, pues hicieron un ídolo de oro, pero ahora perdona su pecado. Y es interesante porque ahí Moisés, en representación del pueblo, él regresa hacia Hashem y le pide en Teshuvá, y le dice, por favor perdona a este pueblo, porque si no, bórrame de este libro que has escrito. La Teshuvá es muy importante, porque el problema no es el pecado que hayamos hecho, el problema no es la falta que hayamos cometido, sino la Teshuvá, que nos volvamos a Hashem. Eso es lo que puede hacer que Hashem aplaque su ira. Eso es lo que puede hacer de que Hashem apague su enojo hacia nosotros. Este es el mensaje básico que nos trae la parasha esta semana. ¿Cuál es? Que no nos podemos impacientarnos. Tenemos que siempre esperar en Hashem. Hashem tiene un tiempo asignado para cada una de las cosas. Y si nosotros tenemos algo de valor para nosotros, ¿qué es algo de valor para nosotros en nuestra vida? Tenemos que dedicar nuestra vida detalle a detalle al servicio de Hashem. Y agarrar las cosas que Él nos ha dado y dedicarlas a Él. Todo lo valioso que Hashem nos ha dado. No podemos dedicar lo valioso que Hashem nos ha dado para hacer un becerro de oro. Y en tal caso que nos equivocamos, que nuestros pies se alejen del buen camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teshuvá. No podemos disfrutar del pecado como el pueblo en esta parashá disfrutó de hacer el becerro de oro. No podemos disfrutar del pecado. Tenemos que hacer Teshuvá a Hashem, que es lo único que puede hacer que la ira de Hashem se aplaque. Y ese es el mensaje que nos trae esta parashá esta semana. No importa en qué hayamos fallado, no importa qué tan grande el becerro de oro que hemos hecho en nuestra vida. La Teshuvá nos logra acercar a Hashem, nos logra apegarnos al Creador. Y como termina la parashá, vimos que nos termina con los 13 atributos de misericordia, y después de los 13 atributos de misericordia, Hashem renueva su pacto con el pueblo. Quiera Hashem que a pesar de los becerros de oro que tenemos en nuestra vida, a pesar de que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, gran cantidad de años importantes en hacer becerros de oro, y hemos roto las tablas de los mandamientos de Hashem, quiera Hashem, como esta parashá, se rompieron las primeras tablas, pero Hashem después entregó los 13 atributos de misericordia, renueva el pacto con su pueblo y le entrega una segunda tabla. Quiera Hashem que también podamos recibir esa segunda tabla en nuestra vida, a pesar de todos los becerros de oro que hayamos hecho, que hagamos Teshuvá y que disfrutemos
de los 13 atributos de misericordia de Hashem, donde nos habla que Hashem es misericordioso, bondadoso y perdona la iniquidad. Y también que podemos disfrutar del pacto de Hashem. ¿Cuál es el pacto que tiene Hashem con nosotros? Es su documento. ¿Cuál es el documento? El documento matrimonial que Hashem tiene con nosotros es su Sagrada Torah. Quiere Hashem que podamos disfrutar de esta Sagrada Torah y alejarnos de los becerros de oro que tenemos en nuestra vida. Y que gocemos de la cercanía y de la unión completa con Hashem. En todo momento, cada día, tanto nosotros como nuestra familia. Y que seamos esa luz que haga iluminar la Torah de Hashem en todo el mundo. Baruch Hashem. Shalom, shalom.